Esta semana nos toca la segunda parte del estudio que se ha titulado El sello de Dios y la marca de la bestia. Atención, es muy importante porque será cuestión de descifrar cuáles son las estrategias finales del enemigo. Y me encuentro buscando en el libro de Juan, en el capítulo 8 y el verso 32. Juan capítulo 8, estoy en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 8 y el verso 32. Y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hubo una época en que se le ha conocido, la Edad Media, que se le ha conocido como la época más oscura que ha tenido la historia de este mundo. Inició aproximadamente en el año 476 y se extendió hasta el año 1798. Sin embargo, el punto más álgido se dio durante muchísimos años con la dominación de la Iglesia en Roma. Vamos a hacer un poco de repaso sobre la historia que ya hemos comentado en anteriores semanas. En esa época, recordarán ustedes de que el imperio de los griegos, fue finalmente conquistado por Roma, y se le llamó Roma la Eterna, de tanto que se extendió el dominio de ellos. Se dividió finalmente en 10 diferentes reinos, pero habían 3 tribus todavía que no sucumbían ante el poder del sumo pontífice de Roma. En ese tiempo estamos hablando de Clodoveo, quien fue coronado en lo que siempre era tradicional en Reims. Y estaba casado con su esposa Clotilde, que era muy católica, era muy dedicada a la iglesia. Le contaron la historia, entonces recordarán ustedes acerca de cómo es que Jesús fue crucificado y que no es aceptado. Es algo que Clodoveo realmente no entendía. Finalmente, aun cuando sintió que estaba a punto de perder una batalla muy importante, ruega a Dios de que si sale adelante, pues entonces él creerá. Y así sucedió. Así que Remigio, que era el sumo pontífice en esa época, muy astuto, le dijo, Remigio le dice a Clodoveo: oye, hay 3 tribus que todavía no se someten al poder de la iglesia, estas 3 tribus arrianas. Así que Clodoveo decide entonces darle ese obsequio a Roma. Esto fue en el año 538, cuando finalmente logran sucumbir las 3 tribus arrianas. Y de acuerdo a la profecía que encontramos en Daniel y también en Apocalipsis, en el capítulo 12, por tiempos y la mitad del tiempo, o traducido a 1260 días, que de acuerdo a la interpretación profética de día por año serían 1260 años, sumando desde los 538 de la supremacía papal, en el año 1798, esta concluye. Y la palabra de Dios dice entonces, antes que nada, es algo incongruente, porque se hubiese esperado que bajo el dominio de la iglesia fuese una época de luz, de inmensa sabiduría, de adelantos, y sin embargo fue totalmente lo contrario. Fue la época en la cual se vedó el acceso a la verdad y a los libros. Y esto hace contraste de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 14 y el verso 6. Si usted me acompaña, por favor, estoy en el libro de Juan capítulo 14 y el verso 6. Y dice la palabra de Dios, hablando el Señor: y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Realmente, cuando se veda el acceso a conocer cada vez más acerca de la palabra de Dios, y se consideraba que únicamente los sacerdotes eran los que tenían acceso a esta interpretación, lo que se está vedando es realmente establecer una relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque Él es la verdad.
Y de acuerdo al verso con que iniciamos nuestra reflexión en esta oportunidad, la palabra de Dios dice, y la verdad, y conoceréis la verdad. La palabra conocer es una palabra hebrea que implica una relación íntima, ginosco. O sea, y si la verdad es traducida como Cristo, porque Cristo es la verdad, entonces la interpretación correcta sería, y estableceréis una relación íntima con Dios, y esta relación es la que verdaderamente nos hará libre. Pero no, fue una época de lo más negra y oscura, en donde la ignorancia predominó por todos lados, simple y sencillamente porque se veda establecer esa relación íntima con el Señor, con la verdad, y eso quitó la libertad. Pero esto no iba a ser para siempre. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 13 y el verso 3, la segura palabra profética, que este sistema político y religioso, cuyo espíritu es el espíritu que siempre ha estado, el espíritu del enemigo detrás de él, queriendo ocupar el lugar que le corresponde a Dios, dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y así fue. Napoleón en el año 1798 es excomulgado de la iglesia por el Papa Pío VI. Entonces Napoleón manda a un general bastante joven, Louis Fernand Berthier. Y este hombre ingresa el 15 de febrero del año 1798 a Roma, justo cuando se estaba cumpliendo el 23 aniversario de Pío VI. Luego recibe la orden y valientemente llega hasta donde está Pío VI y lo toma por prisionero, desconociendo por primera vez la soberanía y la autoridad del sumo pontífice de Roma. Y esto lo hizo el 20 de febrero de 1798, justo cuando se cumple la profecía de los 1260 años. Pero hay algo realmente preocupante, y es lo que dice siempre Apocalipsis capítulo 13, en la parte final del versículo 3. Pero su herida mortal fue sanada. ¡Qué terrible! Porque si en su máximo apogeo hubo una época de oscurantismo y luego finalmente esta termina con la detención del sumo pontífice, pero posteriormente esta herida, dice la palabra profética, será sanada. En otras palabras, volverá a tener, si no igual, más poder que el que tuvo antes, al extremo que no solamente el mundo conocido europeo en esa época, sino que dice el verso 3 y su parte final, y se maravillará toda la tierra en pos de este poder político, y terminarán reconociendo como Dios no solamente al dragón, entiéndase Satanás, que de acuerdo al capítulo 12 y verso 9, que ha dado autoridad a la bestia, sino también adorarán o reconocerán como máximo líder espiritual a la bestia, a este sistema político y religioso, cuya herida fue sanada. La estrategia siempre ha sido la misma, la de buscar la unión a costa de ceder principios. Tome nota usted, por ejemplo, lo que sucedió con Constantino. Constantino, para afianzar su poder del Estado, decide entonces convertirse en cristiano, al cristianismo, para tratar de atraer también el poder de la iglesia hacia él. En esa época, realmente el movimiento más fuerte era el movimiento pagano. Estos tenían como día especial de adoración el domingo, que era consagrado al día del sol. Así que lo que decide es atraer para sí a todos los paganos, y en vez de convertirlos hacia la verdad, puesto que el sábado era el día de reposo, tal y como lo había enseñado el Señor, decide entonces aceptar ceder el cambio del día de reposo al primer día de la semana, que es el domingo, y de esta manera entonces ganarse a todos los paganos de esa época. Une entonces a la iglesia con el Estado. ¿Por qué razón? Porque la única forma en que un Estado puede prevalecer de una manera tiránica es cuando también se afecta hacia la fe del pueblo, o al revés. La única forma en que la iglesia puede mantener una tiranía es cuando, a través de la presión coercitiva del Estado, se obliga entonces a las personas a seguir de acuerdo a las directrices que se mandan. Ahora bien, esto nos lleva a la siguiente reflexión. Si le dio resultado a Constantino, también ahora
Ustedes notarán que desde hace ya bastantes años atrás, el movimiento de la iglesia en Roma fue notando que iba perdiendo adeptos ante un movimiento que surge, la imagen de este sistema político y religioso. El movimiento evangélico pentecostal, a través de una nueva forma, de un nuevo estilo de vida cristiano, empezó entonces a revolucionar a todos los miembros que empezaron a querer sentir una experiencia sensorial más allá de lo normal. Y de ahí entonces surge un derramamiento aparente del Espíritu Santo, en donde se efectúan milagros, se hablan idiomas que otros no entienden, dan sensaciones especiales, etc. Preocupado por esto, entonces el movimiento católico decide crear lo que se conoce como el movimiento carismático católico, que no es nada menos que el movimiento evangélico pentecostal, pero siempre bajo la dirección del sumo pontífice de Roma. Esto es en cierta forma una estrategia acomodada en la cual los principios van cediendo a cambio de poder conservar todavía el poder. Y en la palabra de Dios encontramos de que hay una estrategia final que siempre va a ser la unión de la iglesia y el Estado. Y esta se encuentra registrada en Apocalipsis en el capítulo 17 y el verso 13. Apocalipsis capítulo 17, verso 13, hablando de lo que está ya en un momento a punto de suceder. Dice la palabra de Dios: estos todos tienen un mismo propósito e entregarán su poder y su autoridad a este sistema político religioso del cual estamos hablando. Todos se pondrán de acuerdo. El movimiento ecuménico hoy en día está haciendo grandes sus bases para poder designar como el líder de toda la espiritualidad a nivel mundial al sumo pontífice de Roma. Y la palabra de Dios dice que finalmente en el verso 14 pelearán contra el Cordero. Pero atención, qué buena noticia, el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Apreciados amigos y hermanos, la estrategia del engaño del enemigo es tan fuerte, pero hay fuertes advertencias para aquellos que están atentos a la segura palabra profética. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2 y verso 8 que pongamos atención, que abramos los ojos, que busquémoslo, que estemos atentos. Dice la palabra de Dios en el verso 8, el capítulo 2, mirad. Incluso el vocablo mirar es un verbo que va más allá, de acuerdo a la etimología, a ir hasta el fondo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y aquí viene una palabra muy importante que es comúnmente utilizada, especialmente en los textos teológicos de la iglesia mayoritaria, según las tradiciones de los hombres que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo no es a base de una tradición, sino que Cristo es a base de un principio, de un seguro, escrito está. Pero si es posible, quiere engañar también dentro de este grupo a ti y a mí, aquellos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, los escogidos de acuerdo a Mateo capítulo 24, verso 24. Y es de suma preocupación entonces encontrar una de las últimas palabras de Pablo a Timoteo que se encuentran registradas en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, del verso 1 al 5. Y la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5. Apreciados hermanos, algo que lo hemos dicho porque es bastante fácil, bastante conocido, que en el tiempo del fin habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etc., sin afecto natural, implacables, traidores, impetuosos. Pero el verso 5 es el verso más importante acá. Tendrán apariencia de piedad, pero con su testimonio y con su vida negarán la eficacia de ellos. Y no dice a estos persiguen, a estos critican, sino que a estos evita. Y es algo bastante preocupante porque el engaño más sutil, la cizaña que está creciendo junto con el trigo, cómo distinguir si de pronto uno de los dirigentes de la iglesia, si el anciano, si el diácono, si el pastor, si alguno de los que tú siempre has visto que está ahí adelante, no es nada menos que una apariencia de piedad. Entonces, Alá leía el testimonio si no fuese conforme a esto, porque no les ha amanecido, decíamos la semana pasada.
La forma de poder identificar al verdadero siervo de Dios es aquel que tiene en su espíritu el fruto del mismo: gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que no toma el cargo de responsabilidad como un punto de autoridad, sino que al contrario, como un privilegio para servir. Porque entre más alto es la responsabilidad y el cargo que tienes en el templo, es porque más baja tienes la capacidad de poder llegar y poder servir y ayudar. Nadie más alto como Jesús y nadie más abajo como Él al lavar los pies de los discípulos en el día de la Santa Cena, la última cena. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Sin embargo, la pregunta entonces, que es importante y es básica en este momento, es: ¿y a quién conoces tú? ¿Con quién tienes tú esa relación íntima? A la luz de 1 Juan capítulo 2, verso 3, la palabra de Dios dice que si realmente tenemos una relación íntima con Jesús, entonces debemos de andar como Él anduvo y guardar sus mandamientos. No dice las tradiciones del mundo, no dice lo que el mundo ha cambiado, no, aquello que Dios escribió con su dedo. Y no estamos hablando de una ley muerta para que no nos llamen legalistas, sino que estamos hablando de su manera de ser. Pero si tu vida no refleja de una conducta en la cual ya no vives tú, sino que vive Cristo en tu lugar, si eso no es así, entonces no seguirás los pasos detrás del Señor, cambiarás el día de reposo y lo harás de acuerdo a las tradiciones del mundo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el capítulo 14 y el verso 3 y 5. Estoy en Apocalipsis capítulo 14, verso 3. Cantarán, este pueblo especial por el cual el Señor viene, cantarán un cántico nuevo delante del trono. Sabemos muy bien, ese canto es una experiencia personal, es la experiencia personal de saber que he sido sacado de la tumba de la eternidad para poder llegar hacia el trono de la vida, también de la eternidad. Cuán grande y cuán misericordioso, qué grande es Dios. ¿Quién como Él? Esta experiencia se manifiesta posteriormente en aquellos en los cuales cantan un cántico que nadie conoce, pero por supuesto si es una experiencia personal. Y dice el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Y el verso 5 es muy importante. Y en sus bocas no fallada, ¿qué cosa? Mentira. ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen que conocen al Señor, cuando ellos dicen que tienen una relación íntima con Él, cuando ellos dicen que realmente ya no viven ellos, sino que vive Cristo en su lugar, están diciendo la verdad. Y su experiencia, su vida, da testimonio de que esto es cierto, porque tienen gozo, paz, benignidad, bondad y mansedumbre, porque tienen la fe y la seguridad de que su rostro tiene que alzarse al cielo, porque ven que su redención está cerca. Así que no es cuestión de un día, es cuestión de una experiencia personal, y es precisamente eso el máximo ataque del sello y la marca de la bestia. Un sello que es por convicción personal, o una marca que se recibe por conveniencia, o también por una convicción equivocada. Se nos ha querido pretender convencer de que giramos alrededor de un día, pero la verdad, apreciados amigos y hermanos, los días prácticamente pueden ser cualquiera. Como cualquiera puede ser lugar, a menos que el Señor esté presente. El Señor hace santo ese lugar, porque Él es santo, porque Él es el único que es santo. Y Él apartó, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 2, cuando lo hace para siempre, lo apartó y lo bendijo el último día de la semana para que tú y yo tuviésemos una experiencia personal con aquel que recordamos que es creador de los cielos y de la tierra. Así que cambiar de acuerdo a las tradiciones del mundo por la conveniencia del Estado, por la conveniencia de un poder que quiere regir su propia política porque pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios, mirad que nadie os engañe. Así que la pregunta de nuevo vuelve a ser: ¿a quién estás conociendo? Porque si conoces al Señor, la observancia entonces de la relación íntima, no como se le antojó a Caín hacer las ofrendas como él quería, sino de acuerdo a los principios establecidos, tal y como lo hizo Abel, tal y como lo enseña el Señor. El último día de la semana, ese día, en una forma muy especial, tendremos una relación íntima con el Señor. Y es la razón por la cual el pueblo judío giraba únicamente alrededor de ese día, de prepararse para ese día. Y nosotros debemos de girar únicamente también alrededor de prepararnos para ese día.
Y lo hacemos cada fin de semana, cada último día de la semana, de acuerdo a los principios del Señor, no por la observancia de un día, sino porque en ese preciso tiempo es cuando establecemos todavía más profundamente nuestra relación espiritual y crecemos de gloria en gloria. Y se identificará a un pueblo que sigue de acuerdo a las tradiciones del mundo o aquel que ha decidido seguir al Cordero por donde quiera que va. Y terminamos entonces esta reflexión, no con un verso, sino que lo terminaremos con un texto que siempre me ha impresionado muchísimo. El gran conflicto terminará. Y ya no habrá más pecado ni pecadores. Todo el universo estará purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo latirá en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manarán vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Y desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declararán en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Apreciados amigos y hermanos, bendita esperanza de regresar a casa por el amor y la misericordia eterna del Señor.